Las doctrinas cristianas tenían en ese momento escasa elaboración filosófica, a pesar de que se pueden encontrar muchos elementos de la doctrina cristiana que proceden de la cultura helenística y por lo tanto, al menos en parte, de la filosofía. En este cambio influyó la extensión del cristianismo en las clases altas, que habían sido educadas en la filosofía, la progresiva organización y jerarquización de las iglesias, que comenzaron a determinar que eran ortodoxas y que no lo eran, y al haber sido atacadas sus doctrinas desde el campo de la filosofía, lo cual obligaba a que las reputaciones cristianas de esos ataques adoptaran también el lenguaje filosófico. En los primeros tiempos de la patrística encontramos autores que rechazaban por completo la filosofía, junto a otros que intentaban hacer compatibles las doctrinas cristianas y las filosóficas. Agustín se consideró la cúspide de esta integración del cristianismo y filosofía. También encontramos en este periodo distintas posturas ante la filosofía, como por ejemplo Tertuliano, que no solo condenó la filosofía griega, sino que consideró que lo valioso de la verdad cristiana era precisamente su incomprensibilidad y su absurdidad, declarando que la muerte del Hijo de Dios es creíble porque es contradictoria, y su resurrección es cierta porque es imposible. Y un poco más tarde fue declarada herética por la Iglesia. Tras la conversión, en lugar de renunciar a dicha formación, la puso al servicio del cristianismo, partiendo del supuesto de que la filosofía griega en realidad derivaba del judaísmo, afirmando expresamente que Platón había partido de Moisés. Otros actores, sin afirmar que filosofía y cristianismo son incompatibles, hacen más hincapié de la dependencia de la filosofía respecto a las religiones y a la incapacidad de la filosofía para alcanzar la verdad por sí misma. Por otra parte, Hipólito atacó también a los gnósticos, declarando que los errores tanto de estos como del resto de herejías no procedían del mismo cristianismo, sino de la mezcla con la filosofía griega. Es en este momento en que realmente se elabora una filosofía cristiana y es en esta época que domina. Por lo tanto, la convicción de que el pensamiento greco-romano y la doctrina cristiana puedan compatibilizarse. A la cabeza, Clemente consideró que la filosofía era el cristianismo como la parte del todo. También la filosofía se considera así como preparatoria para la fe y al mismo tiempo como complementaria de esta, puesto que ayuda a convertir la fe en conocimiento. Pero su discípulo Orígenes pretendió profundizar en la intención de su maestro y sistematizar la unión de la filosofía y el cristianismo. Pero en sí, el punto de inflexión definitivo para estos debates la propuso la obra de San Agustín, que fusionó el cristianismo con la filosofía, especialmente la neoplatónica, y creó la base de toda la teología cristiana posterior. La patrística pertenece al periodo antiguo de la filosofía, ya que se desarrolla entre el siglo I y el V después de Cristo. Pero dado que la filosofía medieval es fundamentalmente filosofía cristiana y dado que dicha filosofía tiene su base en obras de autores de este periodo, sobre todo en la doctrina de San Agustín, es preferible estudiar la patrística junto a la escuela filosófica medievales, ya que forma un conjunto orgánico bien diferenciado tanto de la filosofía grecorromana anterior, de la que sin embargo, como veremos en la patrística, tomó muchos elementos, como de la filosofía moderna posterior, que a partir del humanismo renacentista dejó de tener un tema central en la teología, lo cual fue clave en la filosofía escolástica medieval. Las escolásticas, en su principio en el siglo VI, a partir del desarrollo de la escuela catedralicia y las funciones de las universidades, el pensamiento escolástico fue fundamentalmente fideísta, es decir, seguía el modelo de San Agustín, según el cual la fe era superior a la razón y esto no tenía apenas función independiente de aquella, sino que debía limitarse a servir de auxilio a la composición de las verdades relevadas. Esto es la composición de la fe. De hecho, las primeras racionalizaciones de los dogmas cristianos fueron producidas por teólogos muy conservadores, como lo es el caso de San Anselmo, que veremos a continuación, quien en realidad consideraba que tales demostraciones racionales eran innecesarias frente a la evidencia de la fe, y por lo tanto pensaba en ella más bien como meros juegos dialécticos. Sin embargo, la recuperación y uso de la lógica de la filosofía antigua hizo que poco a poco la relación entre fe y razón fueran variando hasta llegar a ser de casi igualdad entre ambas. Anselmo fue considerado por muchos autores como el padre de la escolástica por haber sido el primero en plantear una demostración meramente racional a la existencia de Dios, sin recurrir ni a la fe ni a la escritura. También Anselmo intentó aportar sobre la existencia de Dios y se conoce habitualmente como argumento ontológico, y por lo tanto el concepto Dios
solo existe en el entendimiento. También el problema de los universales se refería a la entidad ontológica de los géneros y especies, y se cuestionaba si esto existía por sí mismo o solo en la mente, y si se encontraba separado de los objetos sensibles o no. La opinión opuesta a esta es el normalismo, cuyo primer defensor escolástico fue Roselino, que consideraba que solo existen los individuos y que los conceptos universales serían entonces solo palabras, nombres, etiquetas que empleamos para referirnos a las cosas y que no tienen entidad real alguna fuera de la mente. La escolástica en su mayor parte eran traducciones de textos árabes y no de origen griego, y venían acompañadas por los comentarios realizados sobre esas obras por filósofos árabes, por lo cual se introdujo en Europa no solo el pensamiento aristotélico, sino también la interpretación que la filosofía islámica había hecho sobre él. Algunos de los conceptos claves de la escolástica, como la distinción entre esencia y existencia, que además no desaparecería de la filosofía occidental, procede de la filosofía árabe. Siempre se ha dicho que la causa de tal impacto fue que la filosofía cristiana se enfrentaba por primera vez en un sistema filosófico completo totalmente ajeno a su tradición, ya que las doctrinas platónicas habían sido asimiladas al cristianismo muchos siglos antes. Así, en segundo lugar, el aristotelismo llegó a través de la filosofía árabe y ésta ya había intentado asimilar a su religión. Probablemente fue la influencia de la interpretación de Averroes, más que la de Aristóteles en sí mismo, la que ocasionó tal conmoción en la filosofía escolástica. Aquí también podemos ver el aristotelismo moderno de Santo Tomás de Aquino, y es que el aristotelismo moderno es la corriente escolástica que intentó conciliar la metafísica aristotélica con los dogmas cristianos, partiendo del supuesto de que las tradiciones que pudieron existir entre ambos no se debía realmente al pensamiento original de Aristóteles, sino a la interpretación que Averroes y los averroístas hicieron de él. Y lo que es más importante es que San Alberto distingue entre dos formas de teología: la dogmática, que parte de la revelación y conocimiento a Dios como objeto de fe, y la teología natural, que trata de Dios como primer ser y que emplea no la revelación sino los métodos de la filosofía. Pero sin embargo, el primer representante de esta corriente y el creador del sistema aristotelismo moderno, que se convertiría en modelo de teología católica, no fue San Alberto Magno, sino un discípulo suyo, el cual es Santo Tomás de Aquino. Entre todo esto, también se encontraba la teoría del conocimiento de San Agustín, que no negaba la existencia de un conocimiento sensible ni tampoco de un conocimiento científico racional, pero dejaba esto de lado frente a un conocimiento que presidía por lo completo de lo sensible. Pero esto se centraba en la propia alma, a expresa de la experiencia, y suponía que la razón no tenía por sí misma la capacidad para elevarse al conocimiento de lo inmutable, sino que tenía que ser ayudada por la iluminación. De este modo, aunque se le reconociera una parcela autónoma a la razón, en la práctica el agustinismo sometía todo el conocimiento racional a la fe, hasta el punto que un conocimiento racional cuyo objetivo último no fuese la mayor comprensión de la fe se consideraba como malo. En esta etapa también encontramos la fe y la razón, en donde Guillermo fue como Tomás de Aquino, fundamentalmente un teólogo, y como este tenía un interés en cuestiones filosóficas, que estaba subordinado en su postura en problemas teológicos. Del mismo modo en que la motivación de Aquino fue la salvación del dogma católico en la contradicción respecto a la metafísica aristotélica, la motivación de Guillermo es salvaguardar el dogma de la fe y su interpretación de la misma respecto a la metafísica racional. Y es que en su opinión supone una limitación inadmisible y la liberación y omnipotencia divina. Por ello, Guillermo separó por completo los hábitos de la fe y la razón. Por otra parte, la razón es una facultad que Dios ha otorgado al hombre para que pueda guiarse en el mundo natural, y para conocer este mundo no precisa recurrir a ninguna otra fuente de información más que la propia facultad natural. Y explícitamente Guillermo niega que la razón tenga que dejarse guiar por la fe. Pero bueno, la filosofía medieval se caracterizó fundamentalmente por ser una combinación de los dogmas de las religiones monoteístas, como lo son el judaísmo, cristianismo e islam, con los métodos y conceptos de la filosofía pagana, en especial los de la línea racionalista, representadas por Platón y Aristóteles, quienes de hecho tuvieron un peso relativo mayor
para la filosofía medieval que tuvieron en sus propias épocas.